casi siempre cuando se pregunta así como en general, ¿no? ¿Qué es el Evangelio? La respuesta casi siempre es que Cristo murió por nuestros pecados. Caramba, eso es verdad. Eso es mucha verdad. Y ciertamente, ¿verdad? La palabra evangelio quiere decir buenas noticias. Y el hecho de que Cristo haya muerto por nuestros pecados son magníficas noticias, o sea, que está correcto. Pero, a pesar de que eso así está correcto, quisiera que miráramos la escritura de Primera de Corintios, capítulo 15. Vamos a leer hasta el versículo 9, pero en realidad, ¿verdad? La sustancia de lo que estamos tratando de comunicar en este momento está en los primeros 4 versículos. El apóstol Pablo, escribiendo a los corintios aquí, les dice: además os declaro, hermanos, el evangelio, dice Pablo, declaro el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Y ese si no creísteis en vano nos deja como pensando un poquito, pero en realidad lo que quiere decir es: si esto que ustedes han creído y creen es cierto. Eso es lo que está diciendo. En otras palabras, el evangelio, ¿verdad? Que os salva. Si lo que ustedes creen es cierto. Si esta doctrina que predicamos no es falsa. Eso es lo que está diciendo. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. En estos 2 últimos versículos, ¿verdad? Lo que está diciendo el apóstol Pablo: ustedes son salvos creyendo este evangelio, que es cierto. No habéis creído en vano, porque lo que se ha predicado es cierto, no es falso. ¿Qué es lo que hemos predicado? Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Y sabemos, ¿verdad?, que en cualquier lugar del Nuevo Testamento que nosotros encontremos esta frase, ¿verdad?, Jesús también en algún momento la usó, como está escrito, conforme a las Escrituras. Se está refiriendo a lo que está escrito en el Antiguo Testamento. Esas son las Escrituras a las que se refiere cualquier declaración en el Nuevo Testamento que se refiera a las Escrituras. Las Escrituras del Antiguo Testamento. Este Nuevo Testamento que estamos leyendo, del cual estábamos leyendo,
no estaba ahí todavía. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Ahí nosotros conocemos muy bien las profecías de Isaías en el capítulo 53. ¿Verdad? Los versículos del 4 al 6. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Más lo tuvimos, lo consideramos que Dios lo estaba haciendo sufrir. Pero el motivo, él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Continúa Pablo aquí en 1 Corintios 15, ¿verdad? Dice que murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y entonces dice, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. En el versículo 9 del mismo capítulo 53 de Isaías dice que se dispuso con los impíos su sepultura. ¿En qué sentido? En que el mismo día que él iba a ser enterrado, ¿verdad? Aquellos otros dos pecadores, bendito el Señor, que uno se arrepintió, pero fueron, ¿verdad? Él participó de la muerte con ellos. Y entonces dice, mas con los ricos fue en su muerte. Gloria al Señor. Sabemos que el Señor fue sepultado. El Señor fue sepultado. Y también sabemos que resucitó conforme a las Escrituras y resucitó al tercer día como está profetizado. En el Salmo 16, versículo 10, vemos, ¿verdad?, la profecía de que aquel santo del Señor no vería corrupción, ¿verdad? No dejarás mi alma, versículo 10, en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. En Job, capítulo 19, versículo 25. Yo sé que mi Redentor vive, dice Job. ¿Cuántos años antes de venir Jesús? Y al fin se levantará sobre el polvo. Y no solamente, ¿verdad?, esto es un paréntesis que estoy aquí añadiendo, no solamente está profetizando aquí Job la resurrección de Cristo, sino la resurrección de él mismo, de Job, y de todos los que creemos en el Señor. Cuando dice, después de deshecha esta mi piel, en mi carne, he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Gloria al Señor. Job 19, versículos 25 al 26. Y por último, ¿verdad?, en cuanto a lo que son las profecías del Antiguo Testamento, vamos a Oseas, capítulo 6,
donde el profeta aquí en el versículo 2 está diciendo, nos dará vida. Nos dará vida. Volvamos a Jehová. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Ciertamente, ¿verdad? Como el apóstol Pablo expone aquí en 1 Corintios 15, el evangelio que ha sido proclamado y que es cierto y que lo hemos creído, ese evangelio declara que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Los siguientes versículos pueden leerlos después del 5 al 9, que son preciosos, ¿verdad? Porque en ellos Pablo hace un recuento de las apariciones del Señor, que dan fe que Él realmente resucitó. Habla de la aparición a más de 500 hermanos a la vez. Y para mí personalmente, más precioso aún es el testimonio del mismo Pablo, que perseguía al Señor. ¿Verdad? Cuán real, cuán verídico tiene que haber sido ese encuentro con el Señor, que su vida fue transformada en un momento, ¿verdad? Hasta que al fin murió por aquel a quien él había entregado su vida. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Ese es el evangelio en 1 Corintios capítulo 15, compartimos del 1 al 4 y los otros versículos son el testimonio de las apariciones del Señor según Pablo, versículos de 5 al 9. Ahora, la resurrección de Cristo, ¿verdad?, trajo como consecuencia muchas cosas. Decirles que las que vamos a tocar no son todas, quizás, ¿verdad?, las principales. Primero que nada, la resurrección de Cristo dejó demostrado, totalmente demostrado, que Él es el Hijo de Dios. En Mateo capítulo 12, versículos 38 al 40. Esto es una conversación que él está teniendo con alguna gente allí. Estaban también los escribas y los fariseos y le dijeron: maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Esa fue la señal que él
indicó y profetizó, ¿verdad? Para los que demandan señal, para los que no creen inicialmente. Ninguna señal les va a ser dada, sino la señal del Hijo del Hombre, ¿verdad? La señal de Jonás, que el Hijo del Hombre estuvo sepultado 3 días y 3 noches. En Juan capítulo 2, versículo 19. Versículos 18 y 19, capítulo 2 de Juan. Los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Siempre desafiantes, los incrédulos, siempre desafiantes. Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Juan capítulo 10. Versículos 17 y 18. Por esto me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Gloria al Señor. Romanos capítulo 1. Versículo. Vamos a leer desde el 1 hasta el 4. Pablo, escribiéndole a la iglesia en Roma, les dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Entonces en el 4 dice que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Demostró, evidenció que realmente era el Hijo de Dios al levantarse de la muerte. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Podríamos decir, ¿verdad?, que este es el primer resultado, la primera consecuencia, es el testimonio de su resurrección, el testimonio público que dejó, de que él realmente era quien él decía que era. Gloria al Señor. Ahora, para con los creyentes, para nosotros, la resurrección de Cristo es el sello, la garantía de que hemos sido justificados, de que realmente nuestros pecados han sido perdonados.
en Romanos capítulo 4, versículo 25. El capítulo 4 está hablando, ¿verdad?, en esos últimos versículos acerca de la fe. Y habla de la fe que tuvo Abraham y que le fue contada por justicia. Y entonces en el 23 dice, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Está hablando ahí como en futuro, ¿no? Nuestra fe nos va a ser contada por justicia, dice el apóstol Pablo. Esto es, queda bien claro, esto es a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¿Se acuerdan de ese otro versículo de Pablo que dice que con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación? ¿Qué es lo que dice antes? Vamos a ver si lo puedo encontrar rapidito, no sé por qué me vino ese de momento. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres, con la boca se puede decir cualquier cosa. Cualquier cosa. Tienen que estar las dos cosas presentes. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces es que añade, ¿verdad? Porque con la boca se declara, se confiesa para salvación. La confesión tiene que ser una consecuencia de lo que se cree. Creí, por lo cual hablé. Gloria al Señor. Así que es, ¿verdad? El centro. Es el centro. Es el eje. Es el fundamento de nuestra fe y aún de nuestra salvación. Que no solo Él pagó por nuestros pecados, pero sino que Él se levantó de la muerte. Él fue resucitado para nuestra justificación. Si Jesús hubiera muerto en la cruz y hubiera sido sepultado y se hubiera quedado en la tumba como todos los seres humanos, ¿dónde estaría la garantía de que éramos salvos? De que de verdad nuestros pecados habían sido perdonados. ¿Verdad? Y ahí en 1 Corintios 15, Pablo, ¿verdad?, trata con ese tema. En 1 Corintios capítulo 15, donde también comenzamos en este capítulo, los versículos 12 al 14 dice: si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros, que no hay resurrección de muertos. Porque
Si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Versículo 14. Y si Cristo no resucitó, vana entonces es nuestra predicación. Vana es también vuestra fe. Versículo 17. Confirma de nuevo. Si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Pero qué precioso, ¿verdad? Ese versículo que Alina compartió al principio, el versículo 20, dice, mas ahora Cristo resucitó de los muertos. Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. O sea, ya no tenemos que considerar que nuestros pecados puedan estar todavía, ¿verdad?, pendientes de pago. Su resurrección, su victoria sobre la muerte y la tumba es la garantía de que nosotros hemos sido totalmente perdonados y justificados, reconciliados con el Señor. En Lucas, capítulo 24, (44 al 47). Y este es el Señor resucitado, ¿verdad?, hablando con sus discípulos. Estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que, y esto es claro, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Era necesario. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen la escritura y les digo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese. Y aquí podemos repetir, ¿verdad? Y fue necesario que resucitase de los muertos al tercer día. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Era necesario que muriera, pero también era necesario que resucitara para que dejara, ¿verdad?, sellado, validado el pacto. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Para nosotros de nuevo. Es por la resurrección de Cristo que cuando, ¿verdad?, creemos, cuando entregamos nuestro corazón al Señor, recibimos vida nueva. Es por su resurrección. En Efesios capítulo 2, (4 al 6), Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. En su resurrección, los que nos hemos identificado con su muerte, ¿verdad?, al arrepentirnos de lo que somos y confiar en esa muerte para nuestra salvación, ¿verdad?, es como haber dejado nuestra vida anterior, nuestra naturaleza antes, clavada en esa cruz con él. Cuando él resucitó, ¿verdad?, los que creemos
en esa realidad, en ese hecho, somos resucitados con Él a una nueva vida. Y en esa nueva vida hay poder para caminar y para vivir aquí. Aquí, cada día, hasta el último día de nuestra vida en este mundo. En Efesios capítulo 1, el apóstol Pablo está orando por la iglesia y lo que él le pide al Señor es que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé, dice el apóstol Pablo a la iglesia, os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Después vamos a ver otro aspecto de la herencia, ¿verdad? Otra herencia, en un momentico nada más. Esta es herencia, ¿verdad? Que está por ser. Pero su herencia en los santos, ¿qué cosa es una herencia? Es lo que alguien ha dejado. Él ha dejado al resucitar y resucitarnos a nosotros con Él, Él ha dejado una herencia en nosotros. Su herencia en los santos. Pablo ora que nosotros nos demos cuenta de ese hecho y de que hay una supereminente, versículo 19, grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos. Según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad, poder, señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Hay una supereminente grandeza del poder de Dios para con nosotros. Y eso es parte de su herencia en los santos. Ese poder que nos capacita para caminar cada día aquí, para vencer una tentación, para vencer una prueba dura, para levantarnos de nuestras tristezas. Es un poder en nosotros. Es un poder en nosotros. El Señor nos ha capacitado y eso ha sido por la resurrección de Cristo de los muertos. Y por último, vamos a Primera de Pedro. La resurrección de Cristo. Vamos a leerlo. Vamos a leer. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 3, perdón, al 13. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Por la resurrección de Cristo, Él nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Verdad? En nuestra vida, antes de conocer al Señor,
¿qué esperanza teníamos? Hay algunos aquí entre nosotros que han dado testimonio del tremendo temor a la muerte que han tenido en el pasado. El que no conoce al Señor vive sin esperanza. Ahora, ¿qué es lo que hace que una persona creyendo al Señor pueda renacer para una esperanza viva? El saber y creer que Cristo resucitó de los muertos. Por la resurrección de los muertos, Él nos hizo renacer para una esperanza viva. Añade, esa esperanza que es de una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Esa última palabrita es que no se marchita. Reservada en los cielos para nosotros. O sea, está hablando ahora de algo que está por ser. Reservada en los cielos para vosotros que sois ahora aquí, en medio de lo que sea, en medio de la pandemia, en medio de todas las cosas raras que están pasando en nuestra nación y en el mundo. En medio de esto, somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Pase lo que pase aquí. Él nos está guardando por el poder de Dios mediante la fe. ¿Para qué? Aunque por aquí tengamos que pasar y ver lo que veamos, vamos a alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el día postrero. Aquí entra el asunto de que hemos sido salvos, estamos siendo salvos, pero aún seremos salvos. Hay una salvación que va a ser manifestada en el tiempo postrero. Dice Pedro, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. Siempre me encanta aquí aclarar. La prueba no es para ver si es fe o no es fe. La prueba es porque es fe. El oro, porque es oro, se prueba. ¿Verdad? ¿Para qué? Para eliminar las impurezas, lo que pueda haber de mezcla y que se quede el oro solo. Esa es la prueba de nuestra fe. Se prueba con fuego, sea hallada, esa fe pueda ser hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Esa salvación plena, ¿verdad? Esa salvación plena. Una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros, que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. No podemos imaginarnos cómo va a ser. No podemos imaginar. Pero ya está sellado. Está prometido y está sellado. Está sellado, ¿por qué? Por la resurrección de Cristo de los muertos. Gloria al Señor. Gloria al Señor.
Bendecimos tu nombre, oh Dios. Bendecimos tu nombre, Señor, y te damos gracias, Señor, por habernos mirado, Dios. Por habernos mirado, por haberte dignado, Señor, venir por nosotros. Gracias, Padre Santo, te damos en el día de hoy por los sufrimientos y la muerte del Señor Jesús. Y gracias, Señor, por la resurrección del Señor Jesús. Gracias, oh Señor. Gracias, oh Señor. Te alabamos, te bendecimos y te esperamos, Señor, cuando tú decidas. Cuando tú decidas. Te esperamos, Señor. Gloria a tu santo nombre. Amén y amén.